mis amados hermanos, que usted se deje alcanzar de esas bendiciones y milagros que Dios tiene para su vida. Amén. Amén. Y le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente testificar de las obras que Él hace, que no se quedaron en el Antiguo Testamento, ni tampoco se quedaron en el tiempo apostólico, porque Dios no cambia, Él es inmutable, su poder no se agota, es por la eternidad y hasta la eternidad. Y el título de la disertación de hoy es conocer que Dios está en medio de nosotros. Conocer que Dios está en medio de la vida suya, de la vida de su familia. Él está comprometido en cada asunto de la vida suya. Ahora, la pregunta es, si usted me permite que Él esté involucrado en sus asuntos. Aunque usted, siendo creyente o no creyente, diga, no, esta vez, Señor, descansa un poco, yo ahora voy a hacer las cosas a mi manera. Dios no se va a cruzar de brazos. Él es el Todopoderoso. Él conoce el pasado, el momento, instante, el aquí, el ahora y el futuro. Él siempre es fiel en cumplir lo que ha dispuesto para cada ser viviente. Él no es un creador ni un padre para los que somos hijos de Él, indiferentes o espectadores. Él está involucrado en nuestra vida. Y mis amados, en la lectura central, en la cual leíamos en Josué capítulo 3, versículo 1 al 13, y usted puede leerlo todo hasta el versículo 17 en su casa, encontramos aquí en este pasaje muchas verdades de parte de Dios, verdades. Y las verdades en Dios son absolutas, no son relativas, ¿sí? Son con mayúsculas. Pero esas verdades en las cuales queremos hoy escuchar lo que Dios quiere hablarnos en nuestra vida, en la cual usted puede conocer que Dios está en medio de nosotros. Ahora, esa palabra conocer no es información, no es teorización, no es solamente elaboración de lo que se dice o lo que escucha usted. No, es algo vivenciado. Vivenciar que Dios está involucrado con usted, que usted en todos los días llega a experimentar que Dios está en su hogar, Dios está con usted. Y es lo que el Señor le había prometido a Josué y al pueblo de Israel. No es algo de razonar, sino es algo experiencial, de sentir. En el sábado, el día sábado, estuvimos en ayuno y compartíamos sobre el leproso, ¿sí? Del camino, el cual se le acerca a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, si quieres limpiarme. Puede limpiar. ¿Sí? Y el Señor le dice, sí quiero. Y le pone la mano, se limpia. Pero me llama mucho la atención en que Jesús le restringe que Él testificara lo que había sucedido en su vida. Pero dice ahí la Escritura que al instante que Jesús se aleja de él, Él empieza a publicar lo que Jesús había hecho. Y Jesús le había recomendado era presentarse ante el sacerdote. Y miren lo impactante, mis hermanos, de testificar.
los milagros que Dios hace con usted. El primer milagro es la vida eterna. El segundo es que usted está vivo. Y el resto es respuesta a las peticiones que usted le hace a Dios. Y dice que este leproso empezó a testificar. Y dice que ya Jesús, a razón de ese testimonio de ese leproso, no podía andar públicamente. No podía, porque la gente buscaba a Jesús. ¿Será que eso es lo que muchas iglesias hacen, de testificar, y por eso también hacen fila para entrar? Una hermana me decía, ¿por qué en las iglesias católicas o acá en Fusagasugá hacen fila? Porque ellos hablan de y le dan propaganda a la mentira y al engaño que muchas veces hay ahí. Y a veces nosotros no testificamos como diciendo, no, ya Dios sabe lo que hace. No, Él sabe, pero usted también, pero allá todavía necesitan saber que la presencia de Dios está con usted. Que lo que usted está viviendo cuando está pasando problemas y hay paz en su vida, no es porque usted está de suerte o de buenas, no, porque la presencia de Dios está contigo. Que cuando falta el alimento en la alacena, hay un Dios proveedor, ¿sí? Y no es porque, ay, es que a la gente buena le pasan cosas buenas. No, eso lo dice el mundo. Es porque hay un Dios de misericordia que te suministra lo que necesitas. Amén. Amén. Y vemos en este caso igual el caso de este pueblo y de Josué, en la cual nos dice, mis amados hermanos, en la que básicamente hay tres verdades en las cuales vamos a estar disertando sobre conocer que Dios está en medio de nosotros, en la cual usted debe saber, debe estar convencido, convencida que Dios está contigo, que Dios está en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué es estar en medio? Es igual que estar en el centro. En cualquier lugar, Él va a estar ahí a la vista. Él no está en un rincón, en el centro. Sí, el centro, si usted se ubica en el centro, si usted se ubica acá, usted lo va a ver. Si usted se ubica acá, usted lo va a ver. Si se ubica acá, usted lo va a ver. Si usted se ubica acá, el centro. Lo más importante, Él está involucrado con usted, como estuvo con Josué y estuvo con el pueblo de Israel. Pero también, mis amados hermanos, escuchen, ¿a qué pueblo se refería? Escuche bien, ¿a qué pueblo de Israel se refería? Escuche. Sí, pero ¿a cuál? No al Israel que salió de Egipto, escuche bien. No el Israel de Éxodo capítulo 1, que salió bajo el liderazgo de Moisés. Pero ¿qué ocurrió? Perecieron en el desierto, y solamente dos, Caleb y Josué, son de los que están ahí, en lo que el Señor nos va a hablar, con los que tenían de 20 años para abajo, de 20 años hacia abajo, menos de 20 años. Acuérdense lo que nos dice en Números capítulo 12 y 14, que los 10 de los 12 espías, los 10 fueron los que dijeron, no, es nuestros hijos, ellos van a morir en el desierto, y si entramos a esa tierra, vamos a ser acabados, y estos son como gigantes y nosotros somos langostas. Esos perecieron. Aquí en Josué capítulo 3, la presencia que va a experimentar los que salieron del desierto, no de Egipto. Los que salieron de Egipto, excepto Caleb y Josué, perecieron, no entraron. Pero los que salen escuche bien, del desierto, va a encontrar usted lo que veíamos en el video, ¿sí? Que las aguas, no del Mar Rojo, sino del Jordán, se van a abrir. Pero si usted vio y va a leer completamente, luego el capítulo, capítulo 3 y luego el capítulo 4, ¿qué ocurre? ¿Se quedó ahí abierto el Jordán? No.
En el Mar Rojo se volvió para destruir a los enemigos. En el Mar Rojo se va a hacer, en el Jordán se va a cerrar para que usted ya no regrese al desierto. Usted ya no va a regresar al desierto. Y eso es algo vivenciado, mi hermano. No es que usted llegue a saber, sí, eso pasó con el pueblo de Israel. No, usted lo debe vivenciar cada día de su vida que Dios la tiene como hija, hijo de Dios aquí en la tierra. En la cual lo que experimentaron durante esos 40 años en el desierto hasta que muriera el último que no le había creído a Dios, ¿sí? No iban todavía a cruzar el Jordán y cerrarse. ¿Es usted de la generación de los que salieron de Egipto o los que salieron del desierto? ¿A cuál eres tú? Yo soy de los que salieron del desierto. Si aquí hay un amigo o usted tiene un familiar que todavía no es convertido, es de los que salen de Egipto, que refiere al mundo, al pecado. Pero si usted, aún siendo una persona que lleva años en el Evangelio, pero todavía estás en Egipto, hoy debe ser el día que salgas de Egipto y seas de los que salen del desierto a poseer y conquistar lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Amén. Amén. Mis amados, y estas 3 verdades es para los que salieron del desierto, no de los que salen de Egipto y renegaron del Señor y murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. No es para ellos, es para los que salen del desierto, para entrar a cruzar el Jordán. Y la primera verdad es la siguiente, escuche bien: para conocer que Dios está en medio de nosotros, en medio de su hogar, en medio de su vida, en su trabajo, debe usted vivenciar a Dios. Y es que podemos confiar en Dios para que guíe nuestras vidas. Una de las cosas que usted debe saber de que Dios está viviendo, ¿sí?, en su hogar, está ahí en su vida, es que usted puede confiar en que Él está guiando su vida. Usted debe confiar que Él está guiando su vida. Cuando usted nos dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Josué, versículo 1 al 13, en la cual nos dice que Josué se levantó de mañana, en la cual Dios le dice: levántate porque vas a cruzar el Jordán. Y le va a decir, escuche bien, guiándolo el Señor, a Josué le va a decir no qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Muchas veces nos quedamos con el qué y nos da miedo. Que tengo que hacer esto, que tengo necesidad, que tengo esta enfermedad, que tengo esta situación. Y nos quedamos en eso. Y déjame decirte que siempre te vas a quedar en eso. Porque cuando tú quieres inventar el cómo solamente lo sabe Dios. El cómo te va a sanar, el cómo te va a proveer, el cómo te va a ayudar. Él sabe el cómo. Y también sabe el para qué, porque muchas veces nos quedamos en el qué, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Pero el para qué lo vas a entender cuando leas la palabra de Dios y te metas en oración. El para qué, para que sigas creciendo y madurando como hijo e hija y no te quedes espiritualmente pequeña o pequeño o débil. Siempre que no, el cómo. Y le dijo, Dios le va a decir el cómo, y eso va a llevar a esa primera verdad que tú tienes que conocer, vivenciar, que Dios guía tu vida, que aunque la mayoría digan, tú estás equivocada,
tú estás equivocado. Si yo estoy equivocado, Dios también estará equivocado y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Eso te va a llevar a tomar decisiones porque estás guiada y guiado por Dios. Y dice la escritura ahí que Dios le va a decir el cómo. Le va a decir, de los sacerdotes consagrados a llevar en sus hombros, en las varas, el arca. Ahora, el arca representaba y simbolizaba la presencia de Dios, no a Dios. No, simbolizaba la presencia y estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció, en fin. Y el maná, dice la Biblia. Simboliza. Ahora escuchen, esto es maravilloso. ¿Sabía usted que si bien la presencia de Dios está vivenciado en cada momento de su vida, hay hombres y mujeres de Dios que Dios les permite, así como estos sacerdotes, llevar la presencia de Dios en sus vidas? ¿Es usted de esas personas como estos levitas que llevaban el arca? Y si no estaban santificados, consagrados, iba a pasar como los hijos de Elí, que más adelante dice la escritura, Dios los va a reprender incluso con su vida. Si usted es una persona que Dios en su misericordia le permite no solamente vivenciar, sino tener esa presencia, esa comunión plena con Él, Dios lo va a usar y te va a usar, para lo cual utilizó a estos sacerdotes que primeramente tenían que entrar ellos, ¿el cómo? A las aguas del Jordán. Y dice la escritura, escuche, dice la escritura, que tenían que llegar hasta las rodillas. Ore por sus líderes, que ellos son los que tienen el llamado de ministrar, de repartir la presencia de Dios a través de esas enseñanzas, a través de la oración, a través de orar por usted. Ore por sus líderes, ore por todos los líderes. En Zacarías hay una profecía tremenda referente al Mesías, a Cristo, pero referente a los líderes también, en la cual dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Ore por los que están en eminencia, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Y dice la respuesta. Y encontramos el cómo, y tenían que ellos llegar, y apenas ellos llegaban ahí hasta las rodillas, iba a ocurrir el milagro. Pero ellos después tenían que avanzar hasta la mitad. No tenían que ellos, no, ya nosotros pasamos primero. No, los que nos lideran, no pueden ellos engordarse conociendo la palabra. Tienen que compartirla a otros, enseñarla a otros, orar por otros. Y encontramos que ellos tenían que quedarse hasta la mitad, hasta que pasara todo el pueblo, no ellos. ¿Es usted un líder en su hogar? ¿Es usted un líder en su trabajo, en la iglesia? No puedes tú, con la presencia de Dios en tu vida, pasar solo el Jordán por los problemas. No, es que cuando yo oro el Señor me responde. No, ora por los demás también, por las personas que Dios te ha puesto a cargo. E incluso van a haber personas que ni siquiera tú conoces y de pronto no conocerás acá, pero allá en el cielo sí que son hermanos en Cristo, que son de otras partes, que piden oración. Mi esposa me dice, ¿por qué tú oras por personas que no son de tu iglesia, de la iglesia? Lo cual, pues sí piden oración. ¿Qué les voy a decir? No, dígale a su pastor. No, eso lo hacemos cuando tenemos un negocio terrenal, que cuando tenemos una tienda y de pronto llega esa persona a pedir un víver, una mercancía, y esa persona le dice, uy, eso está como muy caro. ¿Qué le dice el de la tienda? Entonces vaya a dónde? A otra. No, usted no puede hacer eso. No puede negarle de predicar la palabra a esa persona, sea que sea de tu iglesia o de otra iglesia. No puedes callar del testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, sea un vecino, no puedes. No podemos fragmentar el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Cristo, no el pastor que Dios ha puesto ahí. No es que esta es mi iglesia, no, esta no es tu iglesia.
es la iglesia de Cristo. No puedes prohibirle tampoco si tu miembro de la iglesia le tocó viajar y va a una iglesia de la misma denominación o de sana doctrina. No, porque usted tiene que venir acá. No, ¿por qué? ¿Acaso en el cielo vamos a estar sectorizados? Acá los bautistas, acá los presbiterianos, acá los adventistas, los metodistas, los asambleístas, los de la cruzada cristiana. No. Tenga cuidado con hacer extractos o hacer condiciones de eso y vamos a avanzar. No nos vamos a quedar en este primero. Y encontramos, mis amados, que este primero es tremendo, maravilloso, porque el Señor le enseña a Josué y al pueblo de cómo su presencia está ahí para decirles cómo va a suceder. Y si ustedes veían el video y leen la escritura, ¿sí? ¿Cómo era el rostro de los que llevaban el arca? Ellos estaban preocupados porque imagínense, le tocaba ellas de primera. Por eso siga orando por sus líderes, porque ellos también son seres humanos, ¿sí? Ellos también sudan, ellos también se cansan, ellos también se equivocan, ¿sí? El único que no se equivoca es Cristo. Amén. Por eso nuestra mirada está en Él, en Cristo. Amén. Amén. Y mis amados, encontramos que no depende el cómo para nosotros lograr lo que Dios ha dispuesto a hacer. No depende de nosotros, sino el saber que la presencia de Dios está en nosotros, de cómo Él va a orar, aunque no tengamos claro cómo. Recuérdense que ellos, primeramente, Él les habla Josué de lo que tenían que hacer, pero ya llegando ahí a hacerlo es otra cosa. ¿Sí? Hay gente que sabe que le aman, pero nunca han experimentado el amor de otras personas. ¿Me hago entender? ¿Cuántas personas le dicen a usted que la aman, pero sus hechos son contrarios a lo que ellos le dicen? Pero déjame decirte que Dios no solamente te dice que te ama, sino le demostró, ¿sí? A través de Jesucristo, a través de dándote no solamente la vida temporal, sino la vida eterna. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad con cuán amor nos ha dado el Padre. Qué hermoso es el Dios maravilloso. Y encontramos, mis amados, sobre esto. Y la segunda es el obedecer. Primeramente, usted debe confiar de que Dios guía la vida suya. Y la segunda, obedecer. No te puedes quedar solamente en confiar. Sí, hay que confiar, pero hay que obedecer. Obedecer a Dios aumenta la confianza en usted y en las personas que le rodean. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo, sea tu esposa. El obedecer. Tenemos maravillosos hombres y mujeres conocedores de la Escritura, y eso es maravilloso, pero necesitamos que de igual manera sean hacedores de la palabra, como dice Santiago. Hacedores. Y por eso este segundo es el obedecer a Dios, aumenta nuestra confianza y motiva a otras personas a creer también. Y dice esto en Josué capítulo 3, versículo 14 al 16. Este sí lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció cuando que partió el pueblo, es decir, empezaron a marchar. Partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con todos los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a las orillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían
al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección ¿a dónde? A Jericó, la primera ciudad para conquistar. El Señor no te va a mandar sin brújula, sin ninguna dirección. Pero escuche bien, ¿qué hizo el pueblo? Marchó. No se quedó, sí, Cristo me ama, el Señor me provee, pero tu alacena vacía. Sí, tú le crees, pero tienes que actuar en fe. Si Dios te provee trabajo, tienes que madrugar a trabajar. ¿Sí? No es que Dios me va a dar trabajo y no llenas una hoja de vida. ¿Sí? Y no le oras a Dios cuando te presentes a la entrevista laboral. ¿Sí? O si ya tienes el trabajo, empiezas a quejarte, uy, pero qué tan lejos queda el trabajo, Señor. ¿Ah? No. Camina, haz ejercicio. Ya te proveyó. Ponle pies. Actúa. Es como el hombre que se enamora solo o la mujer se enamora sola, ¿no? Y la Biblia lo dice en Proverbios capítulo 27, versículo 10, que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y hay gente que anda enamorada de otra persona, pero solo esa persona es la única que sabe y nunca es capaz de ni saludar a esa persona, ni decirle buenos días. Y así muchas veces nos pasa con Dios. Conocemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis y no nos apropiamos de caminar en las promesas de Dios. En las promesas, en lo que Él dice, de no solamente creerle, que sí debemos creer, pero debemos obedecer. Dice a ellos que Josué les habló a los sacerdotes, pero enseguida ellos que salieron de las tiendas y andaron. Y los sacerdotes caminaron. Y Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. ¿O es usted de las personas que los médicos les mandan la receta y los medicamentos y ahí se vencen y usted no las toma? Así es muchas personas con la salvación. Se les predica algún día, en un momento yo iré, yo voy, ¿sí? Yo les sorprendo. No, tú no me tienes que sorprender, tú eres el que vas a quedar sorprendido, sorprendida si la muerte hoy te sorprende, porque tú no sabes el día y la hora en el cual vendrá el Señor y también la muerte, y ya no vas a tener esperanza o no vas a tener oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy. Y cuando Dios bendice, vea, cuando Dios bendice, usted tiene que actuar, apropiarse y darle gracias y gloria a Dios. Si conoce personas que muchas veces usted le invita a comer o le llega a dar un regalo y ni siquiera te lo recibe, sino te dice, colóquelo ahí, póngalo ahí. Y ni siquiera lo abren y uno se queda así como, ¿qué pasó? Y muchas veces somos así con Dios. Ay, sí, ya la recibí, no la tenemos, no la disfrutamos, no nos apropiamos de ella. ¿Cuántas respuestas Dios ya ha dado a tu vida que llevas años y ni siquiera las has desenvuelto? Ni siquiera las estás vivenciando porque no estás consciente de que la presencia de Dios está en tu hogar y está en tu vida. Y vemos a los hermanos testificar, a la hermana tal testificar, y yo digo, sí, Dios es bueno, pero sigue mi vida igual. Sigo con las mismas circunstancias y ya Dios te respondió sobre ello. Amén. Y ha sucedido, y quiero cerrar la de el enamoramiento, porque en una consejería me pasó eso, que lo cual una persona me dijo eso. Y varias me han dicho. Y lo triste es cuando después se llena de valor esa persona de declarársele, la otra persona dice, mira, yo también sentía eso por ti y estaba orando por ti. Pero como tú nunca te acercaste, ahora yo estoy comprometida. Nadie te va a quitar lo que es para ti, pero sí, puede suceder estas cosas en tu vida y Dios no quiere eso.
Dios no quiere eso. Y esta segunda, la obediencia. Escuche bien, mis amados hermanos, Dios abrirá caminos milagrosos para que avances, no retrocedas. Acuérdese que el Jordán, ¿qué ocurrió? Se cerró. Pero se quedó mi hijo. No, ahí dice que todos oren por su familia. No, ¿se acuerdan esa frase tan mentirosa del padre de mentira y la carne? Esto no tiene ni perdón de Dios. Lo cual, hablando tú por Dios, y encontramos personas así, ¿no? Es que lo que yo he hecho no tiene ni perdón. No, tú no determinas eso. El juez creador de todo es el que determina. Y Él ya te perdonó a través de la obra de Jesucristo. A través de la obra de Jesucristo. Miren, para que avances del desierto, sea que te encuentres todavía en el desierto, mis amados, porque tú no eres del que sale de Egipto, sino de los que están del desierto a la tierra. Avances, dice ahí, avances, ¿sí? Y cual sea el tiempo que has estado en el desierto esperando esa respuesta de parte de Dios, esperando esa respuesta de parte del Señor. El pueblo tuvo que pasar 40 años hasta que muriera toda esa generación que no le creyó. Solamente Josué y Caleb sobrevivieron. Sea hoy en la cual usted obedezca al Señor para, creyendo en Él, usted pueda seguir avanzando hacia Jericó, dice ahí, hacia Jericó. No quedarse ahí en la, ya llegamos, no. La primera ciudad a conquistar. Y encontramos que Dios nos llama a conquistar de esa tierra en la cual, si crees, aferrándote a la palabra de Dios. Ellos se aferraron. Acuérdense que Dios le va a decir a Josué, y Josué le va a decir al pueblo: levantémonos porque vamos a cruzar el Jordán para seguir y conquistar y poseer. Debes creer a lo que Dios ha dicho en su palabra, no lo que dice la gente, no lo que dice e incluso aquellos que te van a desanimar. No, debes escuchar y leer lo que Dios dice en su palabra. Y la tercera verdad y última es que debemos ser valientes en Dios. El ser valiente, acuérdense que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente en varias veces. Y eso tiene que ver que todos los días que el Señor te permite abrir los ojos, te dice: sé valiente. Sé valiente. Señor, voy a hacer ejercicio. Sí, pero esa valentía es de la que Pablo le dijo a Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sí, sino de qué? Coraje, de valentía, de poder, de dominio propio. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 3, y con esto vamos a estar terminando. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. ¿De qué manera? Firmes. Ya, no así, con las piernas temblando. ¿En qué momento se va a cerrar este Jordán? Y nosotros nos vamos a ahogar aquí en la mitad. Y muchos líderes son así. Y muchas veces yo he estado así, mis amados. Como papá yo he estado así. Porque yo no puedo criar a mis hijos sin Dios. Donde yo venga a escuchar solamente los psicólogos que sí nos dan ciertas recomendaciones. Pero donde yo quiera pastorear una iglesia desde mi formación teológica o bíblica, humanamente hablando, nada, no voy a estar firme. Ni usted va a estar firme como padre, como esposa, como hijo mayor o como jefe de una empresa. No va a estar firme. Y dice ahí que estuvieron en seco en la mitad y firmes en medio del Jordán. En medio del Jordán. Ahora, si usted se da la tarea de ubicar, claro, eso ha cambiado, ¿no? Geográficamente, ¿en qué lugar estaban ahí? Dice, eso era una parte
parte ancha. No una parte, porque el Jordán tiene partes angostas, esa era ancha, amplia, dice de kilómetros. Y encontramos de que ellos se mantuvieron firmes, valientemente, no en su valentía, sino la que viene de Dios, por haber confiado en Dios y haber obedecido. Acuérdense las dos primeras verdades. Firmes, dice, en medio del Jordán, hasta que ¿qué? Todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Como padre, como madre, ¿sí? Como líder, tienes que permanecer valiente. No importa lo que esté viendo usted hoy en sus hijos, en sus hijas, no importa. Manténgase firme. Están todavía pasando el Jordán, no han cruzado todavía. Si estás escuchando lo que Dios te está diciendo, está todavía cruzando y tú estás ahí en la mitad. Yo todavía estoy ahí, confiando que un día, ¿sí?, mis hijos pasen y estén allá conmigo en el cielo, con el Señor. Estén allá con Él y yo con ellos, y mi esposa y mis familiares estén allá con el Señor. Pero mientras tanto, mantengámonos firmes en oración, en orar los unos por los otros, en cumplir la palabra de Dios, obedecerle y confiar de que Dios te guía. Mantente firme ahí, mis amados. Tus hijos todavía están ahí, pero llegará el momento que cruzarán al otro lado todos. Y dice en seco, como lo hicieron. Pero sé valiente en Dios, sé valiente en el Señor. Ahora, déjeme decirle que el coraje que viene de Dios implica fuerza. La fuerza que nos dice Isaías capítulo 40, en la cual dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, las que vienen de Él. Y déjame decirte, esto te va a llevar a ser valiente en actuar, en tomar decisiones en Dios, aunque la mayoría diga que estás equivocado. Escuche bien, vas a mantenerte, porque la garantía no es que conoces la Biblia de Génesis y Apocalipsis, no, sino porque la presencia de Dios te guía. Amén. Y porque obedeces al Señor. Porque el Señor estará contigo y estará así como estuvo con Josué. Acuérdese que el Señor le dijo a Josué: yo te voy a comisionar y mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Yo iré contigo. Yo iré contigo. Ahora, nosotros como padres algunas veces perdemos de vista a nuestros hijos cuando son pequeños. Y muchas veces en los centros comerciales llevamos a nuestros hijos, y si es tiempo de Navidad, a veces ellos se nos sueltan y los perdemos de la vista y se nos extravían. Y eso, vaya, qué susto, ¿no? Y muchas veces nos enloquecemos buscando. Déjame decir que aunque tú te sientas desorientado, Dios nunca te va a perder de vista. Él sabe en qué condición estás, porque la presencia de Él está contigo. Amén. Y eso es lo que queremos hoy, mis amados hermanos, de parte de Dios, en la cual usted va a renunciar a toda ansiedad. La ansiedad es que no sé qué va a ser de mis hijos, no sé qué va a ser de mí en el futuro. Y también usted debe renunciar al estrés del presente. No puedo hacer esto, soy incapaz de hacer esto, no tenemos. Pero también la depresión, y es sobre el pasado. Es que yo debí, si yo hubiera, es que yo no debía hacer esto. No, ya eso pasó. El Señor dice: avanza hacia ese lugar en el cual Dios te está llevando. Dios quiere que demos cambios de dirección, o incluso ir en la misma dirección, pero con más determinación, pues estamos confiando de que Él está
con nosotros. Amén. Y la aplicación son las siguientes para usted seguir llevando para su casa y testificar de lo que Dios le ha hablado. Escuche bien, no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. ¿Sí? Yo eso me lo sé. No, tú no te lo sabes. El que lo sabe todo es Dios. No va a ser fácil obedecer a Dios. No ha sido fácil. Por tanto, debes centrar tu vida en Cristo. Esto no va a ser fácil, pero debes mirar a Cristo. Debes entregar plenamente tu vida a Cristo y seguirlo. Seguir a Cristo. Vivir a Cristo. Señor, esto te agrada, esto no te agrada. Señor, guárdame. Y también debes confesar si hay pecado en tu vida. Confesar si hay pecado en tu vida. Arrepentirte y rendirte a Dios. Y por último, Dios nos llama hacia adelante para llevarnos a una vida plena y abundante en Él, aquí en la tierra, pero más aún en la eternidad con Él. Amén. Amén. Vamos, ahí incline su rostro, por favor. Hable ahí con Dios, hable con Dios. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Gracias, Señor, porque estamos convencidos, no de lo que sabemos, de lo que nos han enseñado, sino de lo que estamos viviendo. Vivimos un Dios que está comprometido con nosotros en cada día que nos da. Experimentamos milagros de diferentes maneras. Primeramente, el abrir los ojos y percibir el aire en nuestros pulmones. El saber de que hay quien nos cuida y nos protege en todo momento y cuida de nosotros y de nuestra familia. Y esto no quiere decir que no vamos a sufrir, no quiere decir que no vamos a sentir preocupación, sino que sabemos en quién podemos descansar, que está con nosotros. Pero también, Señor, nos llamas a la obediencia, obedecerte. Y obedecer no es cuestionar, porque entonces no estamos obedeciendo, estamos oponiéndonos a obedecer. Obedecer es escuchar en silencio y actuar según lo que tú quieres que hagamos. Y por eso no es fácil obedecer. Pero gracias porque nos diste el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nos diste tu palabra como lámpara y lumbrera a nuestro camino para tomar decisiones guiadas por ti. Señor, y de igual manera tú nos das el valor, nos das, Señor, el coraje, no en nosotros, sino en ti, para permanecer firmes como estos sacerdotes que llevaban el arca. Te imploramos, Señor, que nos des la fortaleza para continuar, hasta que tú nos llames a tu presencia, o hasta que tú vengas, sea el día de hoy. Gracias, Señor. Sea usted concediendo lo que tus hijos están ahora pidiendo, según tu voluntad. Sea usted respondiendo. De igual manera, por los amigos, imploramos por ellos. Sea ellos en este momento, Señor, arrepintiéndose de esa vida contraria a lo que tú tienes dispuesto, y acudan para ese oportuno socorro. Nuevamente está en Cristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén.